Ok, me voy a regresar aquí. Listo, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, les decía que continuando con esta lección de el remanente de Israel, hoy vamos a tocar esta temática. El remanente será librado. Y eh, aquí en Romanos capítulo 11, del 25 al 26 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Les comentaba que hay que prestar atención a esta palabra, misterio. Misterio, acorde al griego y al uso que se le daba en la época, no es como hoy día se usa esta palabra que se habla de, se utiliza para hablar de algo enigmático, misterioso en el sentido moderno, sino que dice esta definición que en las religiones se utilizaba el término misterio de la información secreta que se revelaba solo a los devotos que se iniciaban en el culto. Pablo usó la palabra en referencia a algo que antes estaba oculto, pero que ahora es revelado por Dios para que todos puedan entender. Ese es el significado entonces de misterio. Algo que estaba oculto en Dios, pero que ahora ha sido revelado por Dios para que todos puedan entender. Ese es entonces el significado de misterio y yo vuelvo y les pido que tengamos presente este significado porque de él va a depender que nosotros entendamos bien un punto más adelante, un punto que vamos a abordar más adelante. Ahorita sí, vamos a abordar el versículo 26. Dice Romanos capítulo 11, versículo 26, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Prestemos mucha atención al panorama premileniarista. Los premileniaristas, mis hermanos, ellos utilizan este pasaje para llegar a la conclusión que ellos en su panorama interpretativo tienen. La plenitud, dicen ellos, la plenitud de los gentiles se refiere a la era de la iglesia. Eso enseñan ellos. Luego dicen que cuando llegue esa plenitud o la era de la iglesia, cuando se acabe, cuando ésta llegue a su fin, el Señor volverá por segunda vez. ¿Y qué va a pasar? Bueno, ellos dicen, en su venida, todos los judíos serán salvos y serán restaurados como nación. ¿Por qué dicen eso? Porque este verso 26 dice, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Entonces, este es el esquema, este es el panorama que tienen pintado en la mente los premileniaristas. Ellos ven, luego de la segunda venida de Cristo, la salvación de todos los judíos como nación. También ven un periodo de 1000 años literales. Ven la reconstrucción de un tercer templo y ven un reinado terrenal en Jerusalén. Antes de entrar en materia de interpretación, es necesario reconocer algo, mis hermanos y oyentes. Aquí entramos en materia complicada. Dar con el sentido legítimo
del versículo 26 es muy difícil debido a la complejidad de ciertas frases, sobre todo si se miran en el idioma original. Además, las traducciones de la Biblia no se han puesto de acuerdo con el sentido legítimo que Pablo el apóstol quiso transmitir a este pasaje. Observemos cómo se ha traducido en diferentes versiones de la Biblia la primera parte del versículo 26. Miren ahí a su izquierda el versículo 26, la frase que vamos a abordar. Y luego. Bueno, en diferentes versiones no se han puesto de acuerdo los traductores de las diferentes versiones de la Biblia para esta frase. En la Nueva Traducción Viviente se traduce, y entonces todo Israel será salvo. La versión Dios habla hoy traduce el texto diciendo, cuando esto suceda, todo Israel alcanzará la salvación. Estas dos traducciones nos arrojan una frase muy diferente, un significado distinto al y luego de la versión Reina Valera, que es la base de nuestro estudio. La traducción en lenguaje actual se asemeja a la versión Reina Valera porque traduce así: después de esto, Dios salvará a todo el pueblo de Israel. Pero hay otra versión que se aleja por completo de las dos formas anteriores, del y luego y del y entonces o cuando esto suceda de las versiones anteriores. Miren, la Biblia de las Américas dice, y así todo Israel será salvo. Y la nueva versión internacional se asemeja a la Biblia de las Américas. Dice, de esta manera todo Israel será salvo. Si ustedes notan, mis hermanos, la frase inicial de Romanos 11:26 varía bastante en las diversas traducciones de la Biblia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Por supuesto, tenemos que mirar el texto original. Debemos mirar el texto griego y ver qué palabra es la que se está usando ahí en Romanos 11:26 y que corresponde a la traducción y luego. La palabra griega que se emplea en este pasaje es esta, houtos. Houtos. Dice el diccionario Vine que se debe traducir de esta forma. Así, de esta manera. Se traduce como de esta manera, de tal manera. En Juan 3:16, esa palabra houtos es la que dice, de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera en el griego es houtos, que la Valera la tradujo aquí y luego. Romanos 5:18, de la misma manera. Segunda de Pedro 1:11, de esta manera. Acuérdense de ese pasaje de segunda de Pedro 1:11 que dice, de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Se traduce en estos pasajes houtos, de tal manera o de esta manera. El diccionario Vine dice que esa debe ser la traducción textual. Así que en cuanto a traducción textual, falla la traducción de la Reina Valera y fallan las otras traducciones que no virtieron el pasaje diciendo y así o y de esta manera. Las traducciones que vimos ahorita que lo hicieron bien fue la Biblia de las Américas y la Nueva Versión Internacional. Ahora, tenemos ya claridad sobre la traducción exacta del término, pero hay otro lío. La mayoría de expositores de entre nuestros hermanos concluyen que las traducciones correctas de la frase y luego debe ser como se expresa en la Biblia de las Américas, y así, o como se expresa también en la Nueva Versión Internacional, de esta manera. Y esto lo dicen porque esas dos variantes de traducción son, hermanos, la que mejor se ajusta al texto griego original. Partiendo de aquí,
proceden a dar la siguiente interpretación. Voy a exponer lo que la mayoría de expositores de entre nuestra hermandad han enseñado. Quiero que examinemos y evaluemos esa postura. Observen, aquí lo resumo de la siguiente forma. Dicen a la luz de la traducción, el pasaje enseña que todo israelita se salvará así o de esta manera. La pregunta es, ¿cómo? Pues la respuesta es tal y como se dijo en todo el contexto. Pablo había dicho que la salvación era por la gracia, y esto significaba por medio de la obediencia al Evangelio. Los judíos en particular, si querían ser salvos, debían reconocer a Jesús como su Salvador, y enseñó Pablo, en el contexto por supuesto, también que si un judío abandonaba su incredulidad, podía volver a ser injertado en el pueblo de Dios. Ahora observen lo que resalto aquí en amarillo. Lo que hace Pablo en el versículo 26 es simplemente dar la conclusión de todo lo dicho anteriormente. Y esa conclusión la introduce con un y así o con un de esta manera, según se traduzca. Es decir, de la forma en que ya lo dijo antes, es que todo Israel podría ser salvo. Esta es la interpretación más popular que tiene preeminencia entre nosotros los expositores en las iglesias de Cristo. Sin embargo, tampoco es que haya una unanimidad en este asunto. En este punto, mis amados hermanos, yo les invito a que no tomemos todavía una postura. Quédese ahí quieto en su lugar, no tome todavía una postura en su mente. Limpie, vacíe su mente, no tome todavía una postura. Vayamos despacio, incluso con la interpretación que la mayoría de hermanos han aceptado. Nosotros hoy vamos a hacerle exégesis al texto. Vamos a examinar esa frase autos, que se debe traducir así, de esta manera, y no como hizo la Valera, y luego. Vamos a prestarle atención, ¿sí? Y luego de estudiar bien este término, vamos a sacar conclusiones al respecto. Es cierto que la traducción textual, literal, de autos debe ser y así, o puede ser de esta manera. Sin embargo, mis hermanos, hay un detalle que a muchos se les escapa, se les pasa por alto, y es que pocos prestan atención a lo que los léxicos continúan diciendo y explicando del término autos. Por ejemplo, el diccionario Vine, que es el que estamos citando ahí arriba con respecto al significado de autos, el diccionario no termina ahí su definición. El diccionario, por ejemplo, sigue diciendo lo siguiente. Miremos ahí la pantalla. Y así, de esta manera, se utiliza. Observen, el término autos que la Valera tradujo y luego en realidad se debe traducir y así, o se puede traducir de esta manera. Pero dice este diccionario que se utiliza, observen, a, con referencia a lo que precede, o sea, la palabra y así se refiere a todo lo dicho anteriormente en el contexto y esa es la aplicación que la mayoría de expositores de la hermandad le han dado. Pero también dice el diccionario que el término autos y así, de esta manera, se utiliza B, con referencia a lo que sigue. Puede haber un y así, dos puntos aparte y continúa, y a eso se refiere el y así o el de esta manera. Es una cuestión gramatical algo compleja de determinar, y nosotros tenemos que andar con mucho cuidado, no ir apresurados, ¿no? Entonces, vuelvo y les digo, este término autos puede referirse o al contexto anterior o al contexto que sigue. Voy a ponerles un ejemplo aquí
de cuando el y así aplica con referencia a lo que precede, bajo la connotación a. Observen, Lucas capítulo 1, en el versículo 25 dice de esta forma: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres, decía la mamá de Juan el Bautista. Así ha hecho conmigo el Señor. Nos preguntamos, ¿cómo? ¿Qué fue lo que hizo el Señor con ella? Tenemos que leer lo que precede. Con referencia a lo que precede. Verso 24. Después de aquellos días, ¿qué fue lo que pasó? Ella tuvo un hijo, a Juan el Bautista. Concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo así, o sea, en referencia al nacimiento de Juan el Bautista. Así ha hecho conmigo el Señor. Este así, que ahí lo resalto, en el griego es la misma palabra de Romanos 11:26, houtos, pero aquí se está utilizando bajo la primera connotación, o sea, con referencia a lo que precede. Espero me haya dado a entender con esto. Si no, aquí viene un segundo ejemplo. Lucas capítulo 2, verso 48. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, o sea, María: hijo, ¿por qué nos has hecho así? Griego houtos. He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. ¿A qué se refiere el así? Houtos. Porque la madre le pregunta: hijo, ¿por qué nos has hecho así? ¿A qué se refería? Al evento que se había narrado antes. Retrocedemos al verso 43 y dice la Biblia que al regresar ellos, acabada la fiesta, ¿qué pasó con Jesús? Se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre, o sea, se les perdió. Y cuando le dieron, obviamente después de mucho tiempo buscándole, se sorprendieron y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? Este así, mis hermanos, está ahí con referencia a qué? En el sentido primario, con referencia a lo que precede. Así se debe discernir esta frase. Pero también hay casos donde el término griego houtos y así se usa con referencia a lo que sigue. Miremos otro ejemplo. Les voy a mostrar uno. Mateo capítulo 1, verso 18. Dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Dos puntos aparte. No, para saber cómo fue el nacimiento de Jesús, no hay que leer lo que precede, hay que leer lo que sigue después de los dos puntos. Fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Aquí el así, en el griego houtos, se usa con referencia a lo que sigue. Otro ejemplo para que nos quede bien claro, mis hermanos. Otro ejemplo. Juan capítulo 21 dice: después de esto, Jesús, hablando de la resurrección, ¿no? Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó, ahí está el término griego houtos, que aquí se tradujo de esta manera. ¿Cómo? No hay que leer las líneas anteriores, el capítulo 20, no. Cuando dice y se manifestó de esta manera, hay que leer lo que sigue. El verso 2 empieza a narrar: estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Y ahí continúa el relato y eso corresponde al de esta manera o griego houtos. Aquí, esta frase, hermanos, de esta manera, se usa con referencia a lo que sigue, no a lo que precede. Entonces estamos ante un texto bien difícil. Es más, mis hermanos, el diccionario Vine no es el único que nos explica esto. La mayoría de los léxicos nos suelen aclarar que el término griego houtos se debe traducir o y así o de esta manera,
pero que puede referirse a lo que está antes o a lo que está después. Por ejemplo, el léxico de Pedro Ortiz dice que se debe traducir así el término. Así se puede traducir de igual manera, pero también se puede traducir de la siguiente manera. El léxico Strong dice que se puede traducir de esta manera, pero refiriéndose a lo que precede o a lo que sigue. Estamos en un dilema. Sé que es bien complejo Romanos 11:26, ¿no? Tenemos una gran dificultad, aunque rechacemos la traducción de la Reina Valera, que dice y luego, y nos quedemos con la frase y así o y de esta manera, las cuales serían el equivalente más exacto, más textual del griego original. Vamos a seguir con el dilema, con la dificultad exegética. ¿Cuál? La de definir si Pablo en Romanos 11:26, cuando usa la frase autos y así, quiso aludir o a lo antes dicho o a lo que diría después. Tenemos que discernir bien el pasaje sin ir a la ligera y tenemos que tomar una decisión. ¿Cuál es el sentido correcto del y así del versículo 26? ¿Estaba Pablo dando una conclusión a lo dicho anteriormente? ¿O estaba a punto de describir algo que vendría después? En términos más claros, y ahí expreso la pregunta que nos tiene envueltos. El y así del versículo 26 se refirió a lo antes dicho o a lo dicho después. Bueno, como vimos, la mayoría de expositores no premileniaristas que han interpretado este pasaje han llegado a la conclusión de que el y así, el griego autos, se refirió a lo dicho antes y ya expuse la interpretación. Ahora, si miramos bien la estructura gramatical del pasaje que nos ocupa, hermanos y oyentes, es mucho más probable que Pablo con el y así, con el griego autos, se hubiera referido a lo que iba a seguir y no a lo que precede. La clave para salir del dilema, para que salgamos de este meollo exegético, se encuentra en el versículo 25. Y precisamente en la palabra que les dije al principio, tengan en mente la palabra misterio. Esa palabra es la que nos va a sacar del dilema. Vamos al verso 25, ahí lo pongo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Recordemos, hermanos, que esta palabra significa aquello que estaba oculto para el hombre, pero que ha sido dado a conocer por revelación divina. Tengamos en cuenta que un misterio, hermanos, un misterio puede revelar, miren ahí la pantalla, un misterio puede revelar una enseñanza, pero oído, un misterio también puede revelar una profecía. Y cuando hablamos de profecía, vamos hacia adelante, no vamos hacia atrás. Me gusta este comentario, dice, un recto entendimiento del término misterio, como Pablo lo emplea, resulta de importancia crítica para esta sección de Romanos, debido a que el apóstol se fundamenta en el mismo para establecer su conclusión cuando dice, y así, o de esta manera, todo Israel será salvo. El versículo 25, mis hermanos, es clave porque es el que divide la narrativa del capítulo 11 de Romanos. Y allí Pablo pasa de la exhortación a la profecía. Todos los versículos anteriores se centraron en exhortar a los cristianos gentiles a no ser arrogantes. Recordemos ese contexto. Todos los versículos anteriores, ¿en qué se centró Pablo? En hacerle una exhortación a los cristianos gentiles a que no fueran arrogantes, a demostrarles que si un judío estaba endurecido,
podría llegar a cambiar de parecer y que si se volvía creyente podría ser salvo, podría ser injertado nuevamente al olivo del cual había sido cortado. Eso lo vimos ya. Sin embargo, cuando se termina el versículo 24, Pablo no dijo nada respecto, hasta ahí, hasta el 24, Pablo no dice nada al respecto sobre lo que iba a suceder en el futuro con el remanente. Ni dijo nada respecto a lo que iba a suceder con la parte endurecida de Israel. Antes del versículo 25, Pablo simplemente enseña cómo podrían ser salvos los judíos, pero no muestra el destino de las dos partes discutidas, o sea, el destino del remanente y el destino de la parte endurecida. Simplemente nos muestra cómo pueden llegar a ser salvos. Es a partir del versículo 25 que Pablo comienza a abordar el destino de ambas partes, tanto del remanente como de la parte endurecida. Lo que hace Pablo en el versículo 25 es introducir nueva información, por eso dice misterio. Pablo dice que está revelando un misterio, o sea, mis hermanos, una profecía de lo que iba a suceder con las dos partes, la parte endurecida y la parte que había creído, o sea, el remanente. Miren lo que dice, y hay una palabra clave en el versículo 25, vuelvo y lo leo, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Ese misterio que puede ser o una enseñanza o una profecía. Y miren lo que les dice, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, y observen esta palabra clave, hasta. Esa palabra hasta denota un límite y traza una línea en el tiempo hasta que haya entrado, ¿qué cosa? La plenitud de los gentiles. Ya estudiamos esa frase, la plenitud de los gentiles. Aquí Pablo ya no está reiterando la forma en que se van a poder salvar los judíos, no. Está profetizando cómo llegará el final de esa situación. Pablo revela que la parte endurecida de Israel no iba a permanecer así, endurecida por siempre. Y sumémosle que aparte de endurecidos estaban persiguiendo a los cristianos. Pablo revela que el endurecimiento de Israel tendría un hasta, un límite. Y ese límite que era la plenitud de los gentiles. ¿Por qué? Porque Dios no iba a permitir que la parte endurecida siguiera persiguiendo su iglesia por siempre. Recordemos que esta frase, la plenitud de los gentiles, significó hasta que los gentiles que se iban a convertir durante la evangelización por el mundo grecorromano se convirtieran y entraran a la iglesia. Dios mandó a los cristianos, hermanos, a predicar por el mundo grecorromano de aquel entonces su evangelio. Y cuando ese ciclo de predicación se hubiera cumplido y cuando los gentiles que se iban a convertir se hubieran convertido, hasta ahí Dios iba a permitir el endurecimiento de Israel. Hasta ahí llegaría esa parte endurecida. Entonces, podemos notar que a partir del versículo 25, Pablo abandonó el tema de la redención por la fe que los judíos endurecidos tenían que acatar para ser salvos. Y luego del verso 25, lo que hace Pablo es enunciar una profecía tocante al destino de Israel. Si las palabras de Pablo a partir del versículo 25 se tornaron proféticas, ¿cómo cree usted, mi hermano, mi hermana oyente, que se debe interpretar el houtos, el y así del versículo 26? ¿Cómo cree? Bueno, yo creo que lo más sensato y consecuente es tomar el y así como una descripción de lo que va a decir enseguida, no de lo que se dijo antes, porque empieza a entrar en materia de profecía. Miremos el texto nuevamente, ahí está. No quiero, hermanos,
que ignoren este misterio, no sean arrogantes. Ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. En la fecha que Pablo escribió esta carta, año 62, ¿cómo estaba Israel? Endurecida, en la mayor parte, solo un remanente creía en Cristo. Pero eso ¿hasta cuándo va a durar? Ahí dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, hasta que el evangelio le hubiera sido predicado a todos los gentiles en ese imperio romano. Ahora, en el verso 26, el que sigue, debe traducirse así. Y así, o sea, de esta manera, todo Israel será salvo. ¿Cómo se va a salvar Israel? Ahí dice, como está escrito. Y luego viene una profecía de Isaías. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Para un mejor entendimiento, mis hermanos, yo sé que es complejo esto. Hice una adaptación de las palabras de Pablo en mis palabras. La hice así para que la entendamos. En mis palabras. De los versículos 25 y 26. Y trato aquí de plasmar en mi adaptación, me hago responsable de ella, el sentido que creo yo es el más ajustado a la verdad del caso. Observen, lo que dice Pablo entre el versículo 25 y 26 es esto. No ignoren, hermanos gentiles, que una parte de la nación de Israel está endurecida contra Cristo y contra la iglesia. Pero esto durará hasta que el evangelio se le haya predicado a los gentiles. Y cuando esta predicación llegue a su plenitud, el remanente fiel será salvo de esta manera. Dos puntos aparte. Va a venir el libertador y va a apartar de Jacob la impiedad. Ese sería entonces el sentido más exacto, más correcto de lo que quiso decir Pablo ahí en esos versículos 25 y 26. Como ya tenemos mejor exactitud, hermanos, en cuanto al sentido del término houtos, o sea, y así, podemos ver que la Reina Valera no fue que haya hecho un mal trabajo tampoco, no, creo que lo hizo bien. En lo que fallaron los traductores de la Valera fue en no darnos a nosotros una traducción exacta, una traducción textual. Lo que hicieron fue ofrecernos un pasaje que expresó el sentido correcto. O sea, hicieron una traducción dinámica, no una traducción textual. Este método lo han seguido también otras traducciones, como lo hizo, por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente. Esta versión prácticamente dice lo que yo dije arriba. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido, pero eso solo durará hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo. Y entonces todo Israel será salvo. Como dicen las Escrituras, el que rescata vendrá de Jerusalén y apartará a Israel de la maldad. Entonces, entendiendo que ese y luego es el sentido correcto, oído, no la traducción correcta, la traducción debiera decir y así todo Israel será salvo. Pero ¿en qué sentido es el y así? No con respecto a lo que se dijo antes, sino con relación a lo que se va a decir después. Entonces, el y luego creo que sería yo una muy buena interpretación. En este caso, la Reina Valera nos hizo un buen trabajo. No es pues de criticar del todo. Lo único fue que no hizo una traducción textual, literal, exacta. Pero así hacen algunas traducciones de la Biblia, nos entregan un texto más bien dinámico. Pasemos a la siguiente frase. Romanos 11:26. Y así, o sea, de esta manera, y luego puede encajar. Dice, todo Israel será salvo. Pero aquí tenemos otro dilema, hermanos. Miremoslo ahí en la pantalla. ¿Cómo así que todo Israel? Todo Israel será salvo. Aquí terminamos de abordar ya una porción difícil y pasamos a indagar la parte que sigue, todo Israel, y esa también es igual de difícil que la anterior. ¿Qué significa eso de todo Israel? ¿Qué significa todo Israel? Los premileniaristas, cuando leen esto,
sienten que ya ganaron todo, que tienen la razón al hablar de una salvación a nivel nacional, sin que ningún individuo judío pierda su salvación, porque para ellos no existe más discusión, porque el pasaje dice todo Israel. O sea, para ellos eso significa toda la nación. Sin embargo, mis hermanos, todo el contexto, que ya lo leímos, el apóstol Pablo venía enseñando que muchos judíos se iban a perder. Entonces no es todo Israel. Y que solo un remanente se salvaría. Pablo sí, él en lo personal anhelaba, soñaba con que todos sus compatriotas judíos se salvaran. Y en algunas ocasiones habló de ese deseo. Pero cuando él fue realista, mostró que no todos se iban a salvar, sino solo aquellos que se convirtieran al Señor, o sea, el remanente. Mire lo que dice Romanos 9:27, el contexto. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel, o sea, de todos los ciudadanos judíos, si ellos fueran numerosos como la arena del mar, no se van a salvar todos. Ahí dice, tan solo el remanente será salvo. Ahora, esto causa dificultades porque pareciera que la Biblia se contradijera. En Romanos 9:27 dice que solo se va a salvar un remanente, pero en Romanos 11:26 dice todo Israel será salvo. Vamos a resolver ese punto. Tenemos que ir muy despacio con la frase todo Israel. Es evidente por el contexto, porque si leemos desde el capítulo 9, es bastante claro que no es un todo absoluto, sino un todo relativo. Quiero que aquí miremos también la interpretación que la mayoría de expositores entre nuestros hermanos han adoptado. Se enseña por parte de muchos que la frase todo Israel se refiere a la iglesia. Dicen que ella está compuesta de judíos y gentiles y que en ese sentido la iglesia espiritualmente es llamada Israel. El texto base para demostrarlo es Gálatas 6:16 que dice, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. ¿Cuál es el Israel de Dios en Gálatas 6:16? La iglesia. Entonces, ¿la iglesia de qué se compone? De judíos y de gentiles. Entonces, cuando dicen Romanos 11:26, luego todo Israel será salvo, ¿cómo interpretan ese Israel ahí? La iglesia. Entonces, muchos hermanos y expositores también, al decir Israel, ven ahí la iglesia. Antes de definir lo que significa esta expresión, sería importante que tuviéramos presente en nuestras mentes, mis hermanos, las tres interpretaciones más comunes de esa frase, todo Israel. Son tres posturas las más comunes, miremoslas. En primer lugar, los premileniaristas, ¿no? ¿Ellos qué interpretan? Cuando dice todo Israel, ellos dicen toda la nación, todos sus individuos del linaje carnal abrahámico. Así lo interpretan los premileniaristas y los que creen que en un futuro Israel va a ser restaurado. Luego siguen otros que no son premileniaristas y entre estos hay algunos hermanos expositores que así lo interpretan y dicen todo Israel significa toda la iglesia, la cual es en sentido espiritual Israel. Hasta ahí la segunda interpretación. Yo quiero que prestemos atención a la tercera. Yo sé que ustedes se van a sorprender, pero es la más obvia y es la más acertada acorde al contexto. ¿Cuál es el todo Israel aquí? Todo el remanente de la nación, los que se convirtieron a Cristo, todo el remanente de Israel. ¿De qué se viene hablando desde el capítulo 11, verso 1? Del remanente de Israel. Ese es el que será salvo. La primera interpretación la podemos descartar porque, como ya vimos, Pablo reconoció y enseñó que los judíos incrédulos se iban a condenar. No puede ser posible que Pablo ahora en el verso 26 se contradiga y enseñe que todos van a ser salvos. No puede ser así. La segunda interpretación
de que aquí Pablo hablaba de la iglesia, sí, tiene sentido a la luz de Gálatas 6:16, pero eso es salirnos de Romanos e irnos a otro libro, a Gálatas, eso es salirnos del contexto. Eso tiene una gran dificultad, esa interpretación. Yo quiero que observemos este comentario para que miremos. Miren ahí arriba, en Romanos 11:26, cuando dice, y luego todo Israel, ahí debemos injertar una elipsis. Espero que recuerden aquel género literario que alguna vez les enseñé en una clase, la elipsis. Son palabras invisibles que dependiendo del contexto se deben injertar. Así que debería ser así. Y luego, todo el remanente de Israel será salvo. Miren este comentario aquí abajo. Los comentaristas anteriores tendían a tomar todo Israel para significar el Israel espiritual, es decir, todos los creyentes, judíos y gentiles por igual. Pero a lo largo de toda esta sección, Pablo había estado comparando a los gentiles y a los judíos como grupos étnicos separados. Habría sido muy poco probable que él hubiera desdibujado esta crucial distinción cuando llegó el momento de resumir la conclusión. Es evidente, todo el contexto viene separando a los judíos a un lado de los gentiles en otro lugar, como para que al final no haya esa distinción que se venía haciendo desde todo el contexto. Se tratan por separado. Considerando esto, mis hermanos, podemos concluir que la frase todo Israel alude al remanente de la nación, o sea, todo el remanente de la nación de Israel será salvo. Miremos este comentario para que comprendamos bien ese punto. Para repetir lo que ya hemos dicho antes, no sería bíblicamente incorrecto, oído a esto, una claridad sobre la segunda postura, no sería bíblicamente incorrecto el entender por todo Israel a la suma total de todos los elegidos de Dios, tanto judíos como gentiles, o sea, la iglesia. Sin embargo, en este pasaje el foco de atención, o sea, el contexto, parece que se centra en los elegidos de entre los judíos, o sea, los judíos que sí se convirtieron. Este enfoque se mantiene e incluso se refuerza con el pasaje de Isaías que el apóstol presenta como respaldo. Dice, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Considerando el marco en que Isaías pronunció sus palabras, el Jacob, de quien sería quitada la impiedad, parece entenderse mejor que se refiere al remanente creyente de Israel. Que el profeta no se está refiriendo a cada uno de los miembros de la nación judía, sino más bien a los elegidos, queda claro cuando consideramos la profecía de Isaías en toda su extensión, que dice, vendrá el Redentor a Sión y a los que, observen, a los que se vuelven de la iniquidad en Jacob. Isaías 59:20. El problema es que poco se lee Isaías y es el pasaje que está citando el apóstol Pablo aquí. Isaías sí habla del remanente, de los que se vuelven de la iniquidad. Entonces, por implicación, cuando dice todo Israel, no es todo individuo de la nación, porque ya venía diciendo Pablo que solo un remanente se iba a salvar y que la mayoría de los judíos se iban a perder. Entonces, todo Israel se refiere neta y exclusivamente a todo el remanente de esa nación. Pasemos ahora a esta parte final de nuestra lección. Y luego, dice el verso 26, todo Israel será salvo, y dice, como está escrito. Esto también es clave. Cuando dice, como está escrito, también es clave. ¿Por qué? Porque luego de enseñar Pablo asuntos concernientes al futuro de la nación judía,
procede el apóstol a citar una profecía del Antiguo Testamento que también había hablado de este asunto del remanente. La porción que citó Pablo se encuentra en qué pasaje, cuando dice como está escrito. Bueno, Pablo está citando Isaías 59, versículos 20 y 21. Dice así: y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová: el espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Esa es la cita que está refiriendo Pablo en Romanos 11, 26. ¿Por qué es importante considerar esto? Esta profecía de Isaías anuncia una venida del Señor para, dice ahí, quitar la iniquidad de Jacob. Para poder nosotros entender qué clase de venida trataron los escritores inspirados, tanto Isaías como Pablo, que lo cita, tendríamos que estudiar bien el contexto del pasaje de Isaías. Pero esto lo vamos a hacer en la próxima lección. Por ahora, mis hermanos, debería bastarnos el contentarnos con el hecho de que si Pablo citó una profecía del Antiguo Testamento, nosotros hoy día, en el 2023, debemos estar más que seguros de que lo profetizado por Isaías ya tuvo que tener su cumplimiento. ¿Por qué? Porque nada de lo que se diga en Isaías hacia el futuro debe ser esperado por nosotros hoy día. No. ¿Por qué no? Porque Jesús dijo en Mateo 11:13, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Aquí, hasta Juan significa hasta la generación de Juan. Algunos toman Mateo 11:13 como que dice que los profetas y la ley duraron o estuvieron vigentes hasta Juan el Bautista, pero el texto no dice eso. Lea bien usted ahí Mateo 11:13 y dice profetizaron, o sea, sus profecías escritas en los profetas y en la ley profetizaron, tuvieron un tiempo límite ¿hasta quién? Hasta Juan. Y Juan aquí no se alude a la persona del Juan el Bautista. ¿Por qué lo sabemos? Porque a él lo mataron, pero hubo profecías del Antiguo Testamento que después de la muerte de Juan el Bautista continuaron cumpliéndose. Hasta Juan significa hasta la generación de Juan. Ahí debe haber esa elipsis, pero esto lo daremos con más detalle en nuestra próxima lección. En la siguiente lección, mis hermanos, vamos a abordar detalladamente la venida del Señor que se predice por parte de Pablo en Romanos 11:26 y que a su vez fue predicha por Isaías y con la cual la impiedad de Israel, dice ahí, sería quitada definitivamente. Hasta aquí nuestra séptima lección sobre el remanente de Israel. Que el Señor les bendiga y gracias por la atención que me prestaron.